Bitácora de obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de obra, donde el arte de construir se registra y escucha. Saludos en esta noche de lunes, les damos la más cordial bienvenida, Junior Cabrera en controles técnicos, voz y producción de esta colaboración para Radio Nicolaita, arquitecto Yarko González. En la mesa Arquitectura y Erotismo, parte del ciclo La Arquitectura y las Artes, coordinado por Felipe Leal con Eduardo Matos Moctezuma, la escritora Rocío Barrionuevo y el artista Brian Nissen, surgió una pregunta. Cuando ustedes diseñan la casa de sus sueños en su imaginación, piensan, caray, ¿dónde voy a poner? Más bien, ¿dónde voy a tener sexo en esta casa? No, ¿o sí? En esta mesa, la escritora Rocío Barrionuevo apunta: la literatura erótica es un sinfín de aventuras, de imaginación. A veces en demasía, en donde todas estas alcobas a las que he entrado a través de la literatura son espacios diseñados para cerrar la puerta y enloquecer con todas las fantasías posibles. Un tema interesante, sensible y que es abordado desde la perspectiva del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien reconoció que uno de los más destacados cultos que había en la antigüedad se refería a la fertilidad. Una relación muy importante porque los pueblos prehispánicos veían cotidianamente cómo la lluvia regaba los campos. Era el semen divino que fertilizaba a la madre tierra, que a su vez recibía esa agua y hacía que brotaran los frutos que iban a alimentar a los individuos. Para el artista Brian Nissen, definió al erotismo como la expresión de un deseo corporal filtrado a través de la imaginación. Por ello, si hablamos de una arquitectura erótica, nos referimos a una arquitectura sensorial, a espacios que seducen, que producen empatía, capaz de potenciar la percepción, los sentimientos y crear un aura de sensualidad al entorno. Por la limitante del tiempo, en esta emisión abordaremos la perspectiva de la escritora Rocío Barrionuevo, quien comparte lo siguiente. Pues sí me gustaría saber si realmente nos imaginamos los espacios para los placeres del cuerpo. No sé si ustedes lo hacen, les digo, yo realmente soy de las que imaginan a lo mejor el comedor, a lo mejor los ventanales, pero sí pocas veces imagino ese dormitorio donde voy a hacer sexo. Pues hubo una época en que no solo imaginaron este espacio que es la alcoba, sino una casa entera. Nos lo acaba de mencionar el arquitecto Leal, nos acaba de hablar de las petites maisons, que son unas casas pequeñas, pues así se traduce literalmente, que surgieron en Francia en el siglo XVIII, durante todo el siglo XVIII, desde principios hasta casi el término de la Revolución. Estas casas se habían construido exactamente nada más para las diversiones eróticas. Cuando la pensó el dueño, ¿no?, dijo, yo quiero una casa donde voy a tener sexo. Y en todas las habitaciones de esta casa va a ser todos los muebles, todo está diseñado para que venga esa diversión voluptuosa, ¿no?
Estas Petit Maison les llamaban así porque eran pequeñas, pero eran pequeñas en comparación obviamente con los castillos, ¿no? Con los palacietes que había en esa época, pues sí eran pequeñas, ¿no? En realidad eran casas muy amplias, con unos jardines impresionantes, exuberantes, con una flora exuberante, pero pues bueno, pequeños al comparársele con estos castillos. Se les llamaba folie, también se les llamaba Petit Maison o folies, porque pues la gente que las edificaba se gastaba muchísimo dinero, no solo en la construcción, sino en todo el mobiliario, sino en todo el juego que necesitaban ellos para seducir a la persona que invitaran a participar de una fiesta en la Petit Maison. Cuando se comenzaron a construir estos espacios, ya en Francia había un aire como de libertad, como de libertad con respecto a la moral de siglos anteriores. ¿Por qué? Porque hubo una separación entre la religión y la moral. La gente empezó no la gente, en realidad fue una figura, los libertinos, ¿no? Los que ustedes muchas veces deben haber oído hablar sobre la figura del libertino, ¿no? Los libertinos precisamente eran hombres, algunas mujeres también, pero sobre todo hombres, que estaban contra el dogma religioso, que apreciaban mucho el conocimiento, que además de todo eso pensaban que el placer era una de las necesidades básicas en la vida, ¿no? Hay un libro que se llama Las pequeñas casas galantes en Francia en el siglo XVIII, y el prologuista de este libro nos va contando cómo eran los encuentros de los amantes en estos refugios. Primero llegaba la dama o el caballero que estaba invitado a la Petit Maison y llegaba acompañado de una sirvienta o de su sirviente, y su dueño la recibía también con una persona nada más, que se suponía que eran súper discretas, aunque no tanto, porque los vecinos se quejaban y se quejaban y se quejaban de los múltiples escándalos que sucedían ahí. ¿Qué pasa? Estas Petit Maison se fueron acabando con el siglo, llegaron los revolucionarios, las demolieron o las quemaron, porque pues para ellos era el símbolo de una aristocracia muy decadente, ¿no? Estas casitas las conocemos precisamente por esos reportes que los vecinos le hacían a la policía y les decían, allá están echando un verdadero lío y están haciendo una orgía, y vimos salir unas personas desnudas, porque además la gente se estaban rodeadas estas Petit Maison de unos setos muy, muy espesos, y sin embargo la gente, pues imagínense, si sabían que ahí había fiesta, pues querían ver, ¿no? Todos se asomaban entre las ramitas, y claro, y luego le decían a la policía, no hombre, no sabes, ahí había mucha gente corriendo desnudos. Y entonces la policía hacía su reporte, que eran reportes muy minuciosos, que recogió precisamente este hombre en este libro que se llama Las pequeñas casas galantes del siglo XVIII. Y los policías recogían los reportes, se los llevaban al rey. Y entonces el rey los leía, el rey de entonces era Luis XV, y dicen que los gozaba mucho, ¿no? Además pedía el hombre que se los llevaran a Le Parc des Cerfs, que era el pabellón de caza, donde él tenía a sus amantes, no sé cómo decirles, porque tenía amantes oficiales en su castillo, pero luego tenía otras que visitaba de vez en vez ahí en el Parque de los Ciervos, ¿no? Entonces le llevaban los reportes y él los leía incluso como, según cuentan, como una parte de su prolegómenos para ir a la cama con sus amantes. Hay un relato que se llama de Jean-François Bastide, donde nos va mostrando toda la casa. Y justamente lo que nos describe lo hicieron los franceses, que son maravillosos para todo este tipo de recreaciones. Vamos, estas casas estaban hechas para la seducción estética que precedía y excitaba a la seducción física. En mi opinión, las Petit Maison es uno de los casos donde el erotismo y la arquitectura se conjuntan y están en perfecta armonía, ¿o no? Algo así.
que me ayude a vivir, que me muero día a día. Recuerdo el boom que se dio por allí a finales de los 90, principios del presente siglo, con la creación de moteles de paso que yo llamaría los templos del placer, que creo justo satisfacen esta necesidad del espacio para el disfrute de esta actividad humana. Me parece que es todo un tema que, si es abordado como ya se demostró en esta mesa con una perspectiva objetiva y respetuosa, se podrían dar interesantes aportaciones para una mejor calidad de vida. Por lo pronto, sigamos disfrutando los placeres de la vida. Ven y acuéstate aquí, ponme la cena. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Bitácora de Obra. No sin antes me despido. Quiero agradecer el apoyo en controles técnicos a Junior Cabrera, voz y producción de esta colaboración para Radio Nicolaita, arquitecto Yarko González. Bitácora de Obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de Obra.